Génesis 37:2 dice: esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilha y Zilpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Era un poquito mitoterillo el José. Si se sabía amado, y eso le da una seguridad. ¿Sabía usted que un niño, un joven que se siente amado, tiene mayor seguridad? ¿Usted les demuestra ese amor a sus hijos? Pregunta. ¿Le demuestra usted el amor a sus hijos? Lo hace sentir. José era el consentido de su papá. Ahorita lo vamos a ver. Era un niño sumamente seguro. Hace algún tiempo escuchaba que cuando te dejan a algún niño cuidando, el niño se porta súper bien, pero llega la mamá y entonces el niño se berrincha. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque estando con su mamá se siente seguro para portarse como es. Así es de que si se portó bien, aparentemente es una careta del niño. La verdadera careta es el niño berrinchudo que se comporta como se comporta cuando está con su mamá. Sí, entonces José informaba, era el informante de su papá, lo cual le había ganado una mala fama con sus hermanos. Israel amaba más a José que a sus otros hijos. ¿Cuántos papás aman a un hijo más que a otro? Levanten su mano. Porque no. Más de uno, por eso damos nomás saludos, ¿sí? Israel amaba más a José que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de manga larga. En aquellos tiempos, al hijo primogénito, al hijo consentido, se le mandaba hacer una túnica especial. José no era el primer hijo de Jacob, de Israel, pero era su consentido. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. ¿Cuántos son los hijos consentidos de su casa? Levanten su mano, por favor. ¿Sí? Ahí tiene usted a hijos seguros de sí mismo. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues le dijo: préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que les contaban. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño en el que veía el sol, la luna y 11 estrellas que me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que este niño? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. En el versículo 13 dice: Israel le dijo a José: tus hermanos están en Siquem apacentando ovejas, quiero que vayas a verlos. ¿Está bien? Contestó José. José, ¿ha escuchado usted la historia de José el soñador? Si usted fue a escuelita dominical, seguramente ha escuchado la historia de este caballero. José era el hijo de la mujer a la cual Jacob amó. ¿Sí? Era algo enamorado, el patriarca, tenía 4 mujeres, pero a la única que verdaderamente amó fue a Raquel. Si usted recuerda la historia, trabajó 7 años y su suegro lo engañó. Es el chiste más viejo de los músicos. Él pidió la menor y le dieron la mayor. ¿Sí? Su suegro lo engañó y le dijo: tienes que trabajar otros 7 años para darte a Raquel. En realidad la mujer que él amaba era Raquel. Y por esta razón José era el consentido, porque era el primogénito
de la mujer a la cual él amó. No estoy diciendo que esto esté bien, porque esto generó problemas dentro de la familia. Cuando usted tiene un hijo consentido, se generan problemas, ¿sí? Y es un pleito constante, al menos yo que tengo 2 hijos, luego se empiezan a pelear por quién es el más consentido, y es que a él le permites, y es que a ella no. No sé si usted pasa ese tipo de conflictos en su casa, en la mía sí lo pasa. Por más que tratamos de decirles aquí el piso está parejo, ellos de cualquier cosa quieren empezar a notar esta parte, ¿sí? Y la palabra nos enseña que estos sueños que tenía José, en vez de unirlos como familia, los separaban y generaban una división tremenda con sus hermanos, a tal grado que los hermanos decidieron deshacerse de él. Jacob manda a su hijo consentido a que le informe cómo están sus hermanos, a que le pase el chisme, y en la primera oportunidad que tuvieron, vieron, dice, aquí estamos, mi papá no está, mi hermano está solo, entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a matar. Entonces Rubén, que era el primogénito, le dice, hey, tranquilos, ¿cómo lo van a matar? Es nuestro hermano, abran los ojos. Entonces los hizo reflexionar y metieron a José a un pozo seco. Rubén se va, y en el momento en que Rubén se va, los demás hermanos, viendo que venían una caravana de ismaelitas. ¿Quiénes son los ismaelitas actualmente? Los árabes, que son también, en realidad eran parientes, porque venían de la misma Isaac, Ismael, venían de 2 hermanos, una caravana de ismaelitas, y deciden vender a su hermano como esclavo. ¿Cuántos hubieran querido vender a alguno de sus hermanos como esclavo? O de repente tenerlo como esclavo en la casa, ¿no? Ahora tú vas a hacerme todo. ¿Alguna vez jugaron a eso? Ahora tú eres mi esclavo y tú vas a hacer lo que yo te diga y después tú, ¿nunca? La travesía de José, todo eso lo encuentra usted en el libro de Génesis, fue una travesía bastante compleja. Él llega como esclavo. Ser esclavo no creo que haya sido algo divertido. Se lo llevan como esclavo. Imagínate el dolor que José tuvo que aprender a manejar en tu propia familia, tus propios hermanos, de quienes esperas, porque todos eran mayores que él, ¿sí? Raquel no tuvo hijos hasta el último. Fueron los últimos hijos de Jacob, fueron José y Benjamín, o Benjamín no era Raquel. Imagínate que los que tendrían que protegerte terminan haciéndote daño. Comienza una travesía dolorosa, es enviado a Egipto, en Egipto lo compra Potifar, que era un funcionario de Faraón, empieza a hacer labores como siervo, pero las capacidades que tenía José eran diferentes. José había sido criado como un príncipe. Y aún cuando estaba en circunstancias difíciles, la enseñanza, la instrucción que había recibido José, lo hicieron encontrar favor en la casa de Potifar. Todo iba aparentemente bien, la vida se estaba solucionando. Dice que Potifar, al ver su capacidad y ver cómo todo iba excelente con él, le dio un nivel de honra y era el más grande de los siervos de su casa. ¿Pero qué creen? No era el único que estaba notando que José era un buen hombre. Entonces la esposa de Potifar dice, ay, ese hebreo me lo quiero cenar, y comienza a intentar provocar a José. Al no poder lograrlo, dice que lo despoja de su vestido y José sale huyendo desnudo. La esposa, porque José no se quiso acostar con ella, lo acusa con su esposo diciendo que la quería violar. ¿Y qué crees que les pasa a los violadores? Se van a la cárcel. Y esto fue lo que le pasó a nuestro querido José. Imagínate, de ser el príncipe consentido, fue esclavo, después el mejor siervo, y después parece que vuelve a empezar y que se va más para abajo. Ahora es el preso, y no un preso cualquiera, un preso del rey. Y los presos de los reyes eran tratados todavía peor que los presos ordinarios. Pero aún en ese lugar,
La gracia que Dios había depositado sobre José comenzó a abundar. El jovencito de 17 años, ya era un hombre mucho más maduro y empezó a crecer nuevamente dentro de la prisión hasta el momento en que se convirtió en el siervo principal del encargado de la cárcel. Después de eso, te estoy contando todo esto de manera resumida, reitero, lo puedes leer en el libro de Génesis, ese mismo capítulo. José se encuentra con el copero y el panadero del rey, que habían caído presos, y los dos tienen un sueño, y a los dos José les revela el significado. Uno que va a volver a desempeñarse, el copero va a volver a desempeñarse con el faraón, y el panadero que le van a dar cuello. ¿Y qué crees? Ambos son los segundos. El copero que le había prometido a José acordarse de él se le olvida, y no es hasta que Faraón tiene un sueño que se acuerda y dice: híjole, me estoy acordando de mis maldades. Literalmente le dice a Faraón, porque allá en la cárcel hay un joven que tiene una gracia para interpretar sueños. Y Faraón había tenido un sueño que lo había impactado mucho, entonces mandan llamar a José. Cuando José llega en la presencia de Faraón, José le dice: no soy yo el que revela los sueños, sino es Dios quien le da la interpretación. Y José le da la interpretación de van a venir 7 años de abundancia y 7 años de escasez, y le dice: necesitas poner a un hombre que administre todos los bienes durante los 7 años de abundancia, para que durante los 7 años de escasez no falte nada. Y el faraón dice: yo creo que tú eres el hombre que mi reino necesita. Y en ese momento dice que no había otro más grande que José, sino el faraón. Y este trayecto lo leemos de corrido y decimos: ay, qué fácil, pero no nos imaginamos todo lo que tuvo que pasar nuestro amigo José, todo el dolor que tuvo que procesar, todo el coraje que tuvo que tragarse. Imagínate si a veces a nosotros nos pasan cosas pequeñitas y nos ofendemos con Dios. Ay, Dios, ¿por qué me caí? Ay, Dios, ¿por qué me lastimé? Ay, Dios, ¿por qué me enfermé? Y desde un principio José no era culpable de nada. Tuvo muchas oportunidades para poder amargarse con Dios, pero no lo hizo. Génesis 42, 5 al 9. Pasan los años de abundancia, todo bien, no hay ningún asunto, pero vienen los años de escasez. Y la escasez no solamente estaba en Egipto, sino también estaba en el pueblo de Israel. Estaban ahí en la nación contigua, y dice que llegó la voz que en Egipto había alimento. Y entonces los hijos de Jacob, los hijos de Israel, van a Egipto buscando alimento. Y dice: fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimento, al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de la tierra de Canaán. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. ¿Sí? Imagínate, el que vendía trigo a todo el mundo. Una escasez tan tremenda, y solamente Egipto tenía alimento gracias a José. Cuando los hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. En cuanto a José vio a sus hermanos, lo reconoció, pero fingiendo no conocerlo, les habló con rudeza: ¿y ustedes de dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él. En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: de seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. El momento, quizá, que José había incluso olvidado, porque dice que hasta ese momento él recordó aquellos sueños que había tenido muchos años atrás, antes del proceso que había vivido, y dijo: este era el momento en el cual
yo lo había soñado. Vamos a la presentación, chicos, por favor. Hay una palabra que para mí es muy importante, que es la palabra propósito. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra propósito es una palabra tan importante en tu vida, porque va a determinar tus ganas de vivir y el empeño que pongas para ello. El propósito de Dios para tu vida, cuando tú caminas de su mano, se va a cumplir. ¿Qué es el propósito? El propósito es la intención, el objetivo o la razón de ser que guía una acción o da sentido a la vida. Representa la meta o el motor interno que impulsa a una persona a tomar decisiones y a actuar con voluntad. Cuando usted tiene un propósito, usted se mueve en una dirección. Cuando usted carece de propósito, existe, toma aire, toma oxígeno, lo convierte en dióxido de carbono y continúa el ciclo. ¿Cuántos de aquí consideran que tienen un propósito para su vida? Y este es un problema demasiado serio, porque nuestra juventud, sobre todo, no tiene idea de a qué vino a esta tierra. Y cuando no tienes idea que viniste, ya llegaste. O no tienes idea de dónde vas, ya llegaste, porque no sabes del camino. Dios se le estaba revelando a José cuál iba a ser el propósito de su vida. Desde aquellos sueños que le trajeron conflicto, dijo, tú vas a reinar un día y todos los que están se van a arrodillar ante ti. Y de momento, las palabras que nos llegan, las visiones que nos llegan nos impresionan. Yo les he contado muchas veces que una palabra que Dios a mí me dio es: mucho dinero va a pasar por tus manos. Y yo en su momento me emocioné, yo decía, wow, voy a ser rico. Pero lo que yo no sabía es que Dios, yo en ese tiempo ni siquiera había estudiado administración. Estudié administración, después trabajé en un banco y yo colocaba en créditos más de 7 millones a la semana. Cuando el dinero pasaba por mis manos, hacía todo el proceso, entregaba el dinero. Y todo el tiempo manejaba mucho dinero. 4 años estuve en ese proceso. Y de repente Dios te muestra cosas y uno la entiende a su consideración o a su forma. No me dieron esta palabra y uno la interpreta de acuerdo a lo que uno piensa, a lo que uno quiere o a lo que uno cree. Y es increíble cómo los sueños del adolescente José se convirtieron en realidad. Dios le estaba revelando el porvenir, pero su familia no lo entendería. Parecía más el capricho de un adolescente mimado. Y sabes, no todas las personas van a entender los sueños que Dios pone en tu vida. No todas las personas te van a querer apoyar en los sueños que Dios ponga en tu vida. Y muchos de nosotros, a pesar que tenemos una dirección, a pesar que sabemos lo que Dios quiere que hagamos, al no sentirnos apoyados, no lo hacemos. ¿Cuántos aquí pueden decir, yo sé cuál es mi propósito y yo estoy viviendo mi propósito? Ya nomás se levantaron 2 manos, allá atrás, ¿no? 3, ¿verdad? ¿Okay? Yo sé cuál es mi propósito, pero no lo estoy haciendo. Y ese es un problema. Todavía es más triste, ¿no? Hay gente, el que no sabe, dice, bueno, pues no sabe. No hay bronca, ¿no? Pero el que ya sabe y no lo vive, es porque no ha creído. ¿Sí? O muchas veces nos perdemos, a pesar de que Dios nos está llevando por una dirección, nos perdemos y vamos a verlo esto más adelante. Te van a atacar por los sueños que tengas. Te dirán que no vas a poder lograrlos, y si los logras,
y te van a decir después que siempre confiaron en ti. Y este diagrama, no sé si lo alcanzan a ver desde allá atrás, a mí me encantó porque te ayuda a entender cuál es tu propósito. Si tú no tienes un propósito, necesito que hagas este ejercicio, ¿sí? En la parte de arriba tenemos lo que amas hacer, son los círculos. En la mano izquierda, tus talentos. Abajo, por lo que te pueden pagar. Y al lado derecho, lo que el mundo necesita. Tu propósito debería estar aquí en medio. Tu pasión es la suma de tus talentos y lo que amas hacer. Tu profesión es la suma de tus talentos y por lo que te pueden pagar. ¿Sí? A veces trabajamos en cosas que no nos gustan tanto, pero pues nos pagan, ¿no? Entonces estamos en ese proceso. ¿Sí? La vocación viene de lo que el mundo necesita y lo que me pueden pagar. Y la misión viene de lo que amas hacer y lo que el mundo necesita. Y cuando logramos encontrar algo que ames hacer, que sea parte de tu talento, que te paguen por hacerlo, y aparte lo que el mundo necesita, entonces habrás encontrado tu propósito de vida. ¿Cuántos pueden decir que han conjuntado todos esos? ¿Sí? Los demás, de verdad, necesitan hacer esto. Necesitan trabajar en esto. ¿En dónde está? ¿En dónde puedo encontrar? Porque cuando tú vives en tu propósito, vas a ser feliz. Vas a vivir feliz, porque la felicidad no es un lugar, es un trayecto. Entonces, cuando hacemos lo que amamos, lo que nuestros talentos reflejan, lo que el mundo necesita, y aparte nos pagan por hacerlo, ¿sí? Entonces, y tú puedes ver cuando alguien está haciendo eso, porque lo refleja. No estoy diciendo que todo va a ser bien sobre hojuelas, pero lo refleja. El propósito es muy importante. Dios quiere revelarnos nuestro propósito. Dios levanta personas que nos revelen nuestro propósito. Dios habla a través de otros, nos habla a través de sueños, nos da visiones, pero muchas veces nosotros decidimos no creerlo. Porque el anhelo ardiente de la creación es que se manifiesten los hijos de Dios. Y Dios nos dio capacidades, dones, talentos para que podamos manifestarlo y entonces podamos reflejar su gloria. Pero estamos muy atrasados en esos puntos. De verdad, yo anhelo que el día que haga la pregunta, ¿quién está viviendo de acuerdo a su propósito? Todos los presentes en este lugar puedan decir: yo lo estoy haciendo. La segunda cuestión que nos enseña José es: los métodos de Dios no son nuestros métodos. ¿Sí? Dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros soñamos así, y Dios sueña así. Dios nos puede dar un sueño así, pero nosotros nada más creemos así. ¿Y el problema es Dios? No, el problema somos nosotros. Es increíble. Yo cuando leo de verdad la vida de José, digo: Dios, ¿cómo actuaste en esa vida? ¿Cómo preparaste a ese hombre? ¿Qué métodos usaste? De ser niño consentido, mimado, formado a los pies de su padre, a terminar siendo
esclavo, parece una locura. Y qué difícil parece que podamos imaginar que es Dios quien estaba en medio de eso. Todos quisiéramos que nuestra vida fuera un momento bonito, que todo fuera color de rosa, que todo fuera hermoso. Sin embargo, los métodos, los procesos de Dios no son como nosotros quisiéramos. Porque si fuéramos como nosotros quisiéramos, nos quedaríamos así. Y Dios dice, yo quiero verte así. Pero para que puedas llegar así, tienes que pasar por un proceso de formación. Y esa parte no nos gusta. No nos gusta la disciplina. No nos gusta el dolor. Recuerdo que había un instructor de gimnasio que parafraseaba a Mohamed Ali, si no recuerdo mal. Y él decía que los únicos ejercicios que servían eran los últimos 3. Y le preguntaban, ¿cómo que los últimos 3? Sí, los últimos 3 que haces después que duele. Cuando ya sientes que no puedes más, haz 3 más. Y esos 3 son los que te van a hacer crecer. Y nosotros hacemos con la casita más chiquita, ya me cansé, ¿no? Esos 3 últimos son los que van a ser empresas. Y para lo que Dios quería formar a José, era necesario llevarlo a que le doliera. Imagínate el cambio de vida tan tremendo, de niño consentido a esclavo. Y cuando pensó que había logrado algo, cuando pensó que estaba creciendo, cuando había encontrado bendición, porque obviamente le iba bien estando con su amo sabía que teniendo a José le iba bien. Viene el siguiente golpe y termina preso. ¿Qué hubiéramos dicho a la mayoría? Dios, ¿por qué renegaríamos de Dios? Y Dios dice, no, porque lo que yo te estoy formando requiere ese proceso, requiere ese dolor. Y vuelve a crecer. Le hace el favor al copero y no espera una bendición. A menos que me ayude a salir de esto. Y el copero se olvida de José. Pero todo ese proceso, toda esa situación siempre estuvo en las manos de Dios. Siempre fue el propósito de Dios. Y yo sé que esta parte nos cuesta un mundo poder creerla. Dios en el dolor. Y ahí es donde ya nos cuesta hacer. Cada estadia, cada etapa estaba forjando el carácter de José. Sabes, Dios no va a llevarte, cuando Dios te tiene para algo grande, Dios no va a llevarte por el camino fácil. Dios va a permitir que te tropieces. Dios va a permitir que batalles. Porque Dios no te va a llevar por el camino cómodo, sino Dios te va a llevar por el camino adecuado para lo que Él quiere lograr contigo. ¿Y cómo nos ofendemos con Dios por estas situaciones? Todo lo que había hecho José no era algo malo. Para poder caminar este proceso incluso parecía injusto. José, ¿qué había hecho para merecer esto? ¿Cuántas veces hemos dicho eso también nosotros, no? ¿Qué hice? Pasa algo que no está contemplado y decimos, ¿qué hice? ¿En qué me equivoqué? En vez de decir, Dios, ¿qué me quieres enseñar con esto? Pero Dios sabía para qué estaba preparando a José.
Y yo sé que este no es un evangelio que llame mucho la atención, que atraiga multitudes, pero Dios nos va a meter en momentos de presión que forjen nuestro carácter. Porque el padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina, y no quiere decir que le va a quitar el cinto y lo agarra sin trazo, nada más, porque hemos confundido eso. ¿Qué es la disciplina? La corrección viene de la palabra de discipulado. Hay una frase que dice que es discipulado, el discípulo alado. El papá que ama a su hijo lo disciplina, lo lleva consigo, lo pone en situaciones complejas, trabaja con él, lo enseña, lo acompaña en el proceso. Y muchas veces en los momentos difíciles creemos que Dios no está con nosotros, pero es Dios que va a nuestro lado y está diciendo: hijo, tú puedes. Un poco más. Un poco más. Es que ya me cansé, Señor, una milla más. Una milla más. Imagínate a José cuando después de todo el proceso, en este proceso no hubo nadie de su familia que estuviera con él. Ya habían pasado 9 años desde que él era gobernador de Egipto. ¿Tú crees que en esos 9 años él no pudo haber ido a buscar a su padre? Ya no era prisionero, ya no era esclavo, era el segundo hombre más importante de la nación, más importante de la zona. Y esto me muestra que en el corazón de José aún no había sanidad completa. Cuando llegan sus hermanos y los ven y dicen: ay, chiquititos. Nomás porque no estaba la canción del columpio, pero les hubiera dicho: a mí es como el columpio, ¿no? A veces no está arriba, a veces abajo, ahora me está tocando estar arriba a mí. ¿Cuál hubiese sido la más poética? Ay, y cuando José ve venir a sus hermanos, él dice: ay, hermanos amados, aquí estoy, vengan a abrazarme, miren, me convertí en gobernador de Egipto. ¿Y qué hizo José? Pues empezó a decir: ustedes son espías, ustedes vienen a robarse algo, porque se dio cuenta que ellos no lo conocieron. Y eso que nos muestra que en el corazón de José aún había que enfrentar la batalla más importante, que era la de vencer su propio dolor. Los metió 3 días a la cárcel y les dijo que no volverían a comprar alimento si no traían a Benjamín. Y José empieza a hacer toda una trama, y después los deja volver a su pueblo, les da el alimento y ordena que el dinero se lo amarren a sus costales. Entonces, cuando llegan a Canaán con su papá, abren los costales, traen el alimento y traen el dinero, y se asustan y dicen: híjole, aquí viene nuestro dinero, si vuelve a haber hambre vamos a volver, ¿y qué cara le vamos a mostrar a este hombre? En este momento comienza la lucha interna más difícil en la vida de José. ¿Cómo tratarías a quienes te vendieron? ¿Cómo tratas a las personas que te traicionan? Ahora que tienes autoridad, ¿serían dignos de tu clemencia? Ponte en el lugar de José. Y cuando vemos todo este carrusel de emociones que está pasando en la vida de José, cuando leemos la palabra nos damos cuenta que las emociones lo hicieron actuar de una manera muy rara.
Obviamente él se sentía traicionado. ¿Cómo verías a tus hermanos que hace años habían querido matarte? Como dice el apóstol Ofir Peña, la traición siempre es algo personal. Todo el dolor que José había pasado, él se lo culpaba a sus hermanos. Y durante todo este proceso, él tuvo que entender que el dolor nunca se trató de algo personal, sino que era un propósito de parte de Dios. Dice Romanos 12, 19, 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien del mal. Observen la forma en la que manejas la venganza muestra tu carácter y el manejo del poder. José tenía la capacidad de castigar a sus hermanos en ese mismo momento. Una sola palabra de José hubiera bastado para que ejecutaran a sus hermanos en ese mismo momento. ¿Qué harías tú? Ponte en el lugar de José. Sinceramente, ¿qué harías? Los tienes allá a decir: ay, chiquititos, ahora van a sufrir todo lo que yo sufrí. Mínimo los ponían de esclavos, ¿o no? Se van a quedar de esclavos unos 3 años para que sepan lo que es nuevo. Ahí veremos después si lo regreso o no. ¿Quién le hubiera dicho algo a José? Incluso hasta sus mismos hermanos decían que las cosas malas que les pasaban eran por lo que habían hecho por su hermano, aún sin saber que su hermano estaba ahí. ¿Quién le hubiese dicho algo a José? Ellos habían obrado mal contra José. Pero José tuvo que ir procesando el daño. José fue sabio y fue dando este tiempo, este proceso, dándole espacio a su corazón para que pudiera sanar. Esta fue la batalla más difícil para José, porque por primera vez el ataque no venía desde afuera, el ataque venía desde dentro. Primero fueron sus hermanos que lo atacaron, después fue la mujer de su amo, sí. Pero en este momento la batalla era algo interno. Muchos de nosotros en esa batalla interna es donde perdemos la guerra. Y te hago una pregunta: ¿cuáles son las traiciones u ofensas más grandes que te han hecho? Piensa. ¿Cuál es la traición más grande que te han hecho? ¿Cuál es el dolor más grande que te han causado? ¿Alguien quiere compartirnos? Si ya te lo ha procesado, no todavía.
Tenemos consultas, bueno, ya consultas, ya tenemos libros, ¿verdad? Ya está muy lleno de la agenda, ¿sí? Vaya y empezó a piso algo, hermano. ¿Cómo estás manejando esas traiciones? ¿Cómo estás manejando esas ofensas? Es que yo ya perdoné, pero nomás que te lo mencionan, no te lo mencionan. Ya te pones como pitbull. Muchos de nosotros hemos perdido esa batalla en las luchas internas por no decidir perdonar y soltar. Cuando tú no perdonas o no sueltas, haz de cuenta que llevas cargando en un costal a esa persona. Esta persona ya te olvidó, en el mundo te hace, y tú sigues atado a eso. José les pide que traigan a Benjamín. Viene Benjamín, todavía los hace sufrir más. José dice que les dé el alimento, los manda de regreso y le pide a su siervo que meta su copa de plata en la bolsa de Benjamín. Cuando van en el camino, manda a su ejército, los detienen y les dicen: ¿por qué le hicieron mal a mi señor? Se robaron su copa. Y dice, y los hermanos dicen: no, no hacemos nada, somos inocentes, nosotros somos inocentes. Y dice: el que te encuentre en la copa, que sea tu siervo. ¿Y qué crees que pasa? Abren los costales y la copa estaba en el costal de Benjamín. Y ahí van para atrás los hermanos otra vez, enfrente de José. Y a José les dice: este muchacho fue el que me robó. Él se queda como siervo. Y entonces Judá le dice: no hagas esto, mi señor, me ofrezco yo como siervo en lugar de él. Porque si este muchacho se queda preso, cuando le informemos a nuestro padre, lo vamos a matar de dolor. Porque su hijo mayor no aparece, y el hijo menor, y es el único que le queda de la mujer tomada. Y nos cuenta la palabra que en ese momento fue el que quebró el corazón de José. Y les dijo: hermanos, yo soy José. Todo el mal que hicieron, que creyeron, que hicieron contra mí, Dios lo usó para bien. Y con esas luchas, porque hasta apenas en el segundo año, faltan 5 más. Por favor, vayan y díganle a mi padre que sigo vivo. Y tráiganlo, porque va a disfrutar de lo mejor de la tierra. Y los hermanos tuvieron más temor todavía, porque no sabían en aquel momento quién era José, pero cuando se dieron cuenta quién era José, pues dijeron: en un descuido nos da el cuello, ahora tiene el poder para matarnos. Israel dice que envió caravanas, José, de regalos para su padre. José no creía, Israel no creía la noticia, dice: bueno, está bien, les creo. Cuando llegan los regalos, y decide ir a encontrarse con su hijo. Y fue José quien cerró los ojos de Israel cuando murió. ¿Sabes? Debemos aprender a mirar el propósito más allá de las circunstancias. No por nada leíamos lo que menciona el apóstol Pablo: a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien, los que son
Los que conforme a su propósito son llamados. Cuando Dios te llama, di conmigo, cuando Dios me llama, me acompaña. Quizá en este momento estás pasando por situaciones complejas. O quizá pasaste por situaciones difíciles. Y sé que normalmente nos cuesta creer que Dios está en medio de esto. Pero esas situaciones difíciles están formando nuestro futuro glorioso. Cuando decidimos guardar amargura, entonces nos alejamos del propósito. Cuando decidimos ofendernos, nos alejamos de lo que Dios quería hacer con nosotros. Imagínate que José desde la primera se hubiese amargado y hubiera dicho: mis hermanos perversos me vendieron, no quiero saber nada de la vida, voy a ser el peor siervo, voy a atacar a mi Señor. Nada de esto se hubiese cumplido. Cuando se encuentra con la mujer, se hubiese dicho: bueno, pues véngase mi reina. ¿Sí? Sin embargo, su corazón se mantuvo intacto. Cuando es echado a la cárcel injustamente, ¿tú crees que él no le dijo a Potifar: mi Señor, yo no hice nada? Pero era la palabra de la esposa contra la palabra del siervo, era obvio que no era nada. Él tuvo muchas oportunidades para amargarse. Cuando fue olvidado por el copero, él tuvo oportunidades para amargarse. Pero si él hubiese decidido tomar ese camino, entonces todo lo que Dios tenía planeado para él no se hubiese logrado. Y muchos de nosotros, cuando decidimos guardar amargura, nos alejamos de lo que Dios quería para nosotros. Cuando decidimos tomar venganza por nosotros, terminamos haciendo más daño a nosotros y a quienes nos rodean. Una persona amargada destruye, y siempre les insisto mucho en esto. Y a los primeros que destruye son a los que dice que más ama, porque son los que están más cerca. Y con esta palabra quiero ayudarte a que analices cada situación que ha pasado en tu vida. Nadie dijo que la vida iba a ser color de rosa. Nadie dijo que en la vida solo íbamos a vivir cosas hermosas. Nadie dijo que Dios solamente estaba en las cosas bonitas. Dios está en todo lo que nos sucede cuando nosotros lo amamos. Y Dios se encarga que aún el dolor se convierta en algo que te desarrolle como persona, que te acerque a donde Dios quiere llevarte. Aquella persona que está tan ocupada quejándose por lo que está viviendo, la bendición le pasa de largo. Y a veces para algunos es difícil dejar de quejar, ¿no? Sobre todo los de temperamento melancólico. Número 1, cada cosa que hagas te acerca, cada cosa que sucede en tu vida cuando amas a Dios te acerca a su propósito. Número 2, tus métodos no son los métodos de Dios. No deberíamos ni atrevernos a cuestionar sus métodos. Y número 3, la forma en la que manejas la venganza habla mucho de tu carácter. Muchos se pierden en esa última batalla. Muchos pierden las bendiciones en esa última batalla. No sé si a ti te ha pasado, pero a veces por no controlar el genio,
nos hemos perdido de bendiciones. A veces por dejarnos llevar por la amargura, por dejarnos llevar por la venganza, por los sentimientos de la traición, perdemos bendiciones que Dios quería darnos. Ponte de pie, por favor.